Bienvenidos a su canal Navegando por mi extraña Biblia, soy Ram su anfitrión y espero que estén disfrutando de este formato nuevo de estudio bíblico que estamos haciendo uso de la herramienta Logos Bible Software para que vean qué diferentes matices nos puede traer cuando hacemos uso de ella y que podemos aprender de la Biblia. Para este video, que está titulado Génesis 3, la serpiente como agente del caos y el inframundo, vamos a estar haciendo uso de esta exploración acerca de, bueno, ¿es la serpiente de Génesis 3 solo un reptil o representa algo mucho más profundo en la narrativa bíblica? En este video exploraremos cómo Michael Hayes y Scott Knowles analizan el papel de la serpiente como agente del caos del inframundo en la tradición bíblica y la literatura del antiguo cercano Oriente. Así que, como vamos a estar viendo el uso del Logos Bible Software y los comentarios que nos puede traer para examinar los textos en su idioma original, descubriendo el trasfondo espiritual y teológico de la caída de la serpiente como un evento cósmico que conecta Génesis 3 con Isaías 14, Ezequiel 28 y los vigilantes en Primera de Enoch. Así que, sin más preámbulos, vamos entonces a dar comienzo de este estudio bíblico. Así que empezamos a compartir pantalla. Y aquí de saque tenemos el pasaje principal, con unas partes resaltadas que tenemos aquí en Génesis 3:14, que es la maldición que se le proclama. Esto es lo que tenemos para trabajar. Y vamos a estar analizando aquí lo que sería esta palabra aquí de serpiente dentro de Génesis 3. Pero, de más está decir, una lectura literal de este pasaje nos deja claramente que si nos quedamos solamente con la Biblia, tenemos esto. Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer, ¿de veras Dios le ha dicho, no coman de ningún árbol del jardín? Si nos quedamos únicamente sin comentarios leyendo el pasaje, tenemos a un grupo dentro de la fe cristiana que interpreta la Biblia de manera literal y ve aquí lo que dice explícitamente el pasaje. Esto es una serpiente, número uno. Tiene que ser un ser de reino animal porque dice más astuto de todos los animales del campo y tiene una habilidad para hablar, porque se comunica con la mujer. Así que a la luz de esto podemos interpreta de que para el tiempo antes de la caída se creía que había libre comunicación con los animales. Hay gente en la fe cristiana que optan por esa postura. ¿Por qué? Porque están leyendo la misma Biblia que usted y yo, pero sin nada de contexto debajo de lo que debe entenderse que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no hacia nosotros. Entiéndase. La Biblia tiene un contexto en el cual nació, Dios inspiró a los autores a poner en tinta y papel lo que hoy conocemos como la Sagrada Escritura. Pero nosotros no tenemos el contexto que ellos. Ellos tenían toda una piscina de ideas cuando escuchaban estos relatos que nosotros no compartimos. Eso es lo que tenemos. Pero, más aún, voy a utilizar aquí esta obra, ¿verdad?, de Michael Heiser, que dice Reversing Hermon, Enoch, The Watchers and the Forgotten Mission of Jesus Christ, que dice lo siguiente. Gracias a la herramienta que tengo una traducción aquí, ya que no ha sido traducida todavía esta obra, pero dice de esta manera.
Si preguntáramos a un cristiano moderno por qué el mundo y toda la humanidad son tan perversos, es muy probable que respondiera la caída. Hemos sido condicionados por la historia de la Iglesia antigua y moderna a mirar solo a Génesis 3 para tal teología. Pero si le hiciéramos la misma pregunta a un judío del periodo del Segundo Templo, la respuesta sería radicalmente distinta. Si la entrada del pecado en el buen mundo de Dios ocurrió en el Edén, pero el testimonio unánime del judaísmo del Segundo Templo es que los vigilantes son los culpables de la proliferación del mal en la tierra, los escritores del Nuevo Testamento, siendo predominantes judíos y productos del periodo Segundo Templo, más a menudo que no telegrafiaron la misma perspectiva. Simplemente no podemos verlo porque, francamente, no tenemos ojos judíos del Segundo Templo. Nos perdemos lo que el público original habría visto. Así que este es el filtro que tenemos como protestantes. Pensamos que Génesis 3 es la respuesta definitiva al problema del mal del mundo. Pero cuando nos enfrentamos a cómo se leía esa escritura para el tiempo de Jesús, encontramos que forma parte de una matriz de ideas, de un razonamiento más detallado para ellos, que envuelve, si bien Génesis 3, como la entrada del pecado, pero el desastre de estos vigilantes, eh, que son aquí descritos dentro del judaísmo, del segundo templo, como los culpables de la proliferación del mal en la tierra. O sea, cuando me preguntaba por qué había maldad en el mundo, un judío del segundo templo te hubiera dicho, no es solamente producto de Génesis 3, sino que está el evento de Génesis 6 y producto de Génesis 11. O sea, hay un trípode así envuelto. Así que hoy, para esto, principalmente nos vamos a quedar en Génesis 3 y, y en esta serie de videos vamos a estar viendo este tema. Así que aguanten ahí lo que es Génesis 6 y 11, porque hay mucho que discutir acerca de la serpiente. Pero de más está decir que, volviendo al pasaje de Génesis 3:11, tenemos aquí la serpiente, que era el más astuto de todos los animales, y tenemos aquí a la mujer respondió a la serpiente. O sea, aquí no hubo una sorpresa, aquí no hubo un asombro. Había cierta familiaridad, parece, entre la serpiente y la mujer para que ella no se asustara al evento de escuchar. ¿Qué está pasando aquí? Aquí hay un animal que está hablando. ¿Qué está pasando con todo esto? Bueno, recuerden que tenemos un evento en particular. Tenemos a esta serpiente descrita como el animal más astuto del campo, que tiene facultades aquí de hablar. Y cuando vemos la palabra más astuto, tenemos aquí lo siguiente. La palabra aquí es original arum, que gracias a al comentario bíblico de Génesis de Douglas Magnum y Miles Custis, dice lo siguiente. La palabra hebrea arum significa astuto o ingenioso y se utiliza en un sentido positivo en Proverbios y Job, donde se asocia con la sabiduría y la prudencia. Sin embargo, también tiene connotaciones negativas, como en Job, donde se relaciona con la iniquidad. En Génesis 3:1, el uso de Arum para describir a la serpiente refleja su astucia engañosa, similar a los enemigos de Dios. Esto que ven aquí es un resumen de este artículo que nos presenta. Es otra hermosa herramienta que tiene, ya que, si pueden observar, es un estudio de la palabra, las claves, y nos tiene muchos más detalles aquí que cubrir.
pero de forma bien resumida, tenemos eso. Acabamos de aprender que la serpiente refleja su astucia engañosa. ¿Por qué? Porque está haciendo primero pensar a Eva, pero luego de ella dar la interpretación de los hechos, porque le añade el detalle, la mujer responde a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios: no coman de él, ni lo toquen, no sea que mueran. Originalmente era: no coman de él, no sea que mueran. O sea, ella le añadió: ni tan siquiera lo toquen. Ahora, la astucia, el arún de la serpiente entra aquí en acción. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. O sea, aquí la serpiente tiene tanto inteligencia, es engañosa, o sea, tiene cualidades de personalidad. O sea, hay algo aquí que no cuadra al llamarlo más astuto que todos los animales del campo. Porque claramente los animales ni hablan ni muestran este nivel de intelecto para relacionarse entre los humanos de forma común y corriente. ¿Le estaríamos importando al texto pensar de manera literal que Eva está viendo a una serpiente común y corriente, pero que le está hablando aquí? Bueno, si tenemos una interacción con los lenguajes originales para serpiente, podemos ver lo siguiente. Haciendo uso de esta herramienta de Logos Bible Software, este comentario es gratis. El Faith Life Study Bible cuento con una herramienta de traducción que dice aquí, para la palabra serpiente. La palabra hebrea utilizada aquí, Nahash, significa serpiente o culebra. La palabra hebrea, Satán, no aparece en este pasaje, pero el Nuevo Testamento asocia los hechos aquí registrados con Satán en Apocalipsis 12:9 y 20:2. La atribución de características humanas, astucia y habla Nahash sugiere que es algo más que un miembro ordinario del reino animal. Abrimos esto y van a encontrar más detalles que dice: los nombres propios de personas o ciudades que incluyen el hebreo Nahash indican que el término también puede significar bronce o adivino. Los paralelismos conceptuales entre Génesis 3 y el material del Antiguo Cercano Oriente, que también constituye el telón de fondo de pasajes con el lenguaje similar, Isaías 14 y Ezequiel 28, sugieren que el Nahash de Génesis 3 podría entenderse de dos maneras. La narración puede referirse a un ser divino resplandeciente, un miembro de la hueste o consejo celestial de Dios, con aspecto de serpiente. O sea, un ser divino con, con un aspecto serpentino. No, ahí podemos entender por qué entonces Eva no se sorprende de lo que aquí está pasando. Pero la narración, además, la imagen serpentina, puede utilizarse para transmitir el motivo del desorden amenazador asociado a otras figuras serpentinas del Antiguo Testamento. Véanse el Salmo 74, 104 y Job 26 y 41. Así que tienen también estos artículos que pueden encontrarse algunos que posiblemente en la versión gratuita, si los abren o los ven, en ocasiones puede salirle con un candado. Ahí pues está de parte de ustedes si quieren hacer la inversión. Yo estaré utilizando las herramientas que tengo a mi disposición porque también gozo de
lo que voy a poner aquí como el qué significa la serpiente en el contexto del antiguo cercano Oriente. Esta es la herramienta de inteligencia artificial que cuenta Logos para hacer uso de toda la biblioteca que tienes disponible y ver de qué manera tienes que jugar con el fraseo para que te traiga eh, suficiente interacción y veamos qué nos puede decir al respecto. Me está creando una sinopsis, disculpen, de lo que tengo disponible. Y dice así: en el contexto del antiguo cercano oriente, la serpiente era un símbolo complejo y multifacético. Representaba una variedad de conceptos incluyendo vida, fertilidad, sabiduría, caos y muerte. En la mitología y religión de la religión, la serpiente jugaba roles importantes y a menudo contradictorios. Por un lado, se la asociaba con la sabiduría y el conocimiento oculto, como se ve en el diálogo entre la serpiente y Eva en el relato de Génesis. Por otro lado, también simbolizaba amenazas a la vida y el orden cósmico, como en el mito mesopotámico de Gilgamesh, donde una serpiente roba la planta de la juventud eterna. En Egipto, la serpiente tenía connotaciones tanto positivas como negativas, representando el poder del faraón como el Uraeus, pero también las fuerzas del caos, como Apophis. En general, la serpiente era vista como una criatura enigmática y poderosa asociada con deidades, sabiduría mística, fertilidad y fuerzas tanto creativas como destructivas en las culturas del antiguo cercano oriente. Nótese que tienen unos números que nos lleva aquí a de dónde se está alimentando principalmente. ¿Ves? Número uno, Elaine Phillips, del Diccionario Bíblico de Lexham, está trayendo el primer punto, ¿no? Pero después de ese se alimenta del comentario de John Walton del Diccionario del Antiguo Testamento Pentateuco, que vamos a saltar al mismo para ver qué nos dice. Tenemos aquí lo siguiente. Vean cómo empieza su comentario, digo, que el resumen del evento, estamos entendiendo cómo ver la serpiente a la luz del antiguo cercano oriente. ¿Y qué más nos tiene que decir? Bueno, ya aprendimos la sinopsis. ¿Qué resumen nos puede traer el artículo? Se lee así. El texto analiza la figura de la serpiente en el antiguo Oriente Próximo y su relevancia en la teología israelita, especialmente en el relato del Génesis. En la cultura antigua, la serpiente simbolizaba tanto la muerte como la sabiduría y su representación variaba desde deidades como Ningisida hasta la diosa egipcia Wadjet. En el contexto del Génesis, la serpiente es descrita como astuta, lo que puede interpretarse de manera neutral o negativa dependiendo del contexto. A diferencia de la teología cristiana, los israelitas no personificaban el mal en una figura central como Satanás, y la serpiente no se identificaba necesariamente con él. El término Satanás en el Antiguo Testamento se refiere a un adversario, pero no se asocia directamente con la serpiente del Génesis. Aunque el Nuevo Testamento establece la conexión entre ambos, el texto sugiere que esta identificación no era reconocida en el contexto israelita original. La maldición de la serpiente, que incluye su arrastra sobre el diente, se relaciona con representaciones del inframundo y el caos. En resumen, la serpiente en el Génesis es un símbolo complejo que refleja tanto sabiduría como el caos, y su interpretación ha evolucionado a lo largo del tiempo, especialmente la transición hacia el pensamiento cristiano. Dejamos la cita y me disculpan si maté los nombres egipcios eh, cuando leí el pasaje, pero de más está decir, dentro del pensamiento de este comentarista y lo que nos encapsula, nos trae unas verdades que no tenemos que amarrarnos a todo lo que nos comparte en sí, porque vamos a ver cómo el hilo de el contexto cultural y cómo fue trabajado por hebreos antes del tiempo de Jesús, ya encontraban un hilo que
le seguían las pistas para hebrar el perfil del rebelde original. Vemos de primera instancia ahora que la serpiente es astuta, es engañosa, pero ahora es un agente del caos. Estamos viendo cómo la serpiente es tanto luz y tinieblas, es tanto salud como muerte, dependiendo del contexto. Así que no es del todo claro entonces el rol de primera instancia de leer serpiente aquí y qué plantea, pero el desarrollo del capítulo 3 sí nos deja saber de que sus palabras fueron muerte. ¿Por qué? Porque la hizo ver, cambiar el pensamiento de Eva al pensar en otra luz. Este fruto se ve bueno a la vista, de hecho. Vemos aquí el versículo 6. Entonces la mujer vio el árbol que era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, le creyó las palabras de la serpiente. Pero, oye, entendimos entonces que la palabra aquí, gracias al comentario que aprendimos de Faith Life Study Bible, que habla de bronce o adivino, o como un ser divino, resplandeciente. ¿De qué manera eso es posible? Bueno, primero, lo primero, vamos, vamos a ver lo que nos tiene que decir aquí Michael Heiser en su libro El mundo invisible, en su comentario acerca de la Nahash de Génesis 3. El significado más claro es por el que optan prácticamente todos los traductores e intérpretes. La serpiente. Ya desde saque, eso es lo que siempre leemos. Cuando las letras de las raíces hebreas NJSH son un sustantivo, pues ese es el significado. Pero NJSH también son las consonantes de un verbo. Si cambiáramos las vocales a una forma verbal, recordemos que el hebreo originalmente no tiene vocales, tendríamos nohesh, que quiere decir el adivino. O sea, la adivinación hace referencia a la comunicación con el mundo sobrenatural. ¿Y qué fue lo que teníamos aquí en Génesis 3? El versículo 4 diciendo, ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Le está hablando un oráculo, le está compartiendo conocimiento divino. O sea, ofrecía información adivina. Así que tanto la palabra serpiente como sustantivo está aquí en juego, pero como verbo nos trae otro matiz. Ahora, las consonantes NJSH pueden formar un nombre alternativo. Vemos aquí, en 1 Crónicas 4:12, el hebreo Ir Nahash, siendo utilizado en el pasaje que dice 1 Crónicas 4:12. Stone fue el padre de Bet Rafa, de PCA y de Tejiná, padre de Ir Nahash. Estos fueron los habitantes de K. Nos sigue comentando Heiser lo siguiente. Esta ciudad todavía no ha sido identificada con seguridad por los arqueólogos. La frase significa la ciudad de los herreros de bronce o la ciudad de los herreros de cobre. Las palabras hebreas como Nehoshet, bronce, cobre, derivan de la forma del sustantivo. Ir Nahash era un lugar conocido por la metalurgia de cobre y bronce. La opción resulta interesante ya que al ser pulidos
tanto el cobre como el bronce brillan. De hecho, el Antiguo Testamento usa Nehushtan para describir seres divinos, como estudiamos en los videos acerca de la hueste celestial, este hermoso pasaje de Daniel 10:6, que lee: su cuerpo brillaba como el topacio, su rostro resplandecía como el relámpago, sus ojos eran dos antorchas encendidas, sus brazos piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Esta fue la descripción, como vemos aquí, de seres divinos y de uno en especial. Así que, para más detalles de lo que estudiamos, visite nuestros videos anteriores, eh, los videos finales, que leímos bastante de Daniel. Pero, de más está decir, ahora el sustantivo nos brinda otro matiz, que hay un ser divino que dispensa conocimiento y su aspecto serpentino detrás de esa figura. Si esto te parece un poco complicado, tenemos aquí lo que Michael Heiser nos comunica en la traducción al español. Dice lo siguiente: en español tenemos palabras con una elasticidad similar donde el significado depende de la parte de la oración. Por ejemplo, la palabra correr. Cuando es un sustantivo o sujeto, se lee correr es una buena forma de ejercitarse. Como un verbo, las motos corren a gran velocidad. Como un adjetivo, la pintura que se corre es un pegote. O sea, depende el lugar de la oración, es el contexto y cómo se puede utilizar una misma palabra para una multiplicidad de circunstancias. Sigue diciendo aquí, doctor Heiser: lo que estoy sugiriendo es que, dado que existen pistas directas en la historia de que la serpiente es más que una mera serpiente, de que puede tratarse de un adversario divino, el término Nahash puede tener hasta 3 sentidos distintos. El autor desea que sus lectores consideren todos los posibles matices en su experiencia intelectual de interpretación. Todos ellos tienen un peso teológico. ¿Captaron? Añade la siguiente nota al calce. No estoy diciendo que no se tuviera que traducir Nahash como serpiente. No es la traducción lo que importa, sino reconocer el hecho de que la historia versa sobre algo más que un simple animal. La serpiente es en realidad un ser divino. Lo que sí estoy sugiriendo es que para los lectores cultos de la Biblia hebrea, el lema Nahash les habría hecho recordar con toda intención otros elementos del marco cognitivo de los lectores originales. La entrega de conocimiento divino, cuando se lee en la forma verbal, y la luminiscencia de Nahash proviene de la misma raíz que Nehoshet. Y añade lo siguiente del arameo: también hace referencia al cobre o bronce resplandeciente, evocando el mismo sentido de brillo o resplandor. Así que todo esto como el telón de fondo para entender, la serpiente aquí no es única y exclusivamente un ser del reino animal. Hay que verlo de manera un poco más metafórica, entonces, lo que está aquí sucediendo. Pero el lenguaje le cae aquí. Seguimos leyendo lo que nos dice el doctor Heiser. La serpiente Nahash era una imagen utilizada habitualmente para referirse a un guardián divino del trono. Dado el contexto del Edén, eso nos ayuda a identificar al villano como un ser divino. El adversario divino ofrece información divina y la utiliza para incitar a Eva. Él le comunica un oráculo o un augurio: no moriréis realmente. Dios sabe que cuando comáis seréis como uno de los Elohim. Por último, la apariencia brillante transmite la idea de una naturaleza divina. Todos los significados
comunican algo entonces importante. También son consecuentes con las imágenes que encontraremos en Isaías 14 y Ezequiel 28. Así que vemos aquí que la palabra serpiente hace sentido, evoca todas estas conexiones de serpiente, de brillo, de adivinador, de un ser divino, no, pero su luminiscencia parece tener cierto reflejo serpentino para que se utilice esta palabra. Así que ya vemos que esto que está pasando aquí, en su contexto original, no le estamos importando nada. ¿Por qué? No estamos hablando que se tiene que usar la palabra Satán, porque no aparece por ningún lado, pero sí podemos ver a la luz del contexto cultural. Esta serpiente es más que un animal del campo. Este pasaje y el uso de la serpiente podemos estarlo viendo de una manera más este, metafórica para estarle haciendo sentido, porque la maldición que se le enuncia sobre ella, díganme ustedes, ¿hace sentido lo siguiente para una bestia del campo? Génesis 3:14 se lee así. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, porque hiciste esto, serás maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Díganme ustedes, Génesis 3 no solo condena a la serpiente a arrastrarse, sino que a la luz de el triple significado que aprendimos, estamos viendo su expulsión del ámbito celestial y su confinamiento a la tierra y al inframundo, porque conocemos de el señorío que se le está dando a este ser sobrenatural en su contexto. ¿Por qué? Vamos a explorar lo siguiente. ¿Qué más nos tiene que decir el maestro Heiser en su libro oh, titulado Demonios? Lo que la Biblia realmente dice sobre los poderes de las tinieblas. Dice lo siguiente: la mayoría de los lectores reconocerán que la serpiente, hebreo Nahash, no era simplemente un miembro del reino animal. Esta conclusión parece obvia ya que el Nuevo Testamento identifica a la serpiente con Satanás o el diablo. El diablo no es ciertamente un espécimen zoológico, ya que la imagen se utiliza en estos pasajes para hablar de Satanás en varias ocasiones. En pocas palabras, si estamos de acuerdo con el Nuevo Testamento en que un ser sobrenatural Satanás tentó a Eva en el Edén, entonces por definición, la serpiente debe ser más que un mero animal. Solo podemos oponernos a esta conclusión si rechazamos la evaluación del Nuevo Testamento, que estamos aprendiendo que sí, el Nuevo Testamento nos dice eso, pero tenemos que entender claramente de que con el contexto, lo que la imagen significa. Hace sentido lo que el Nuevo Testamento nos dice en Apocalipsis 12:9. Ve, que estudiamos en el video del dragón de la Navidad, que dice así: así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Aprendimos que este evento no tiene nada que ver con una rebelión original,
pero sí las palabras allí utilizadas se surgen de una piscina de ideas que ya se estaban retroalimentando en el contexto judío antes de Jesús llegar a la escena. Así que, sin la evaluación del Nuevo Testamento, no podemos pensar que es Satanás, pero sí podemos ver que hay una rebeldía de un ser divino en el jardín, ahí descrita. Algo pasó allí. Y en la antigüedad, la caída de un ser celestial era representada como un descenso físico y ontológico. Esto de la serpiente de Génesis 3 no solo condena su postura inferior, sino que es un eco de una realidad más grande. Estamos viendo como su exilio del considero divino y su confinamiento a el inframundo, porque ahora todo el que peca pasa al dominio de Satanás. Pero aquellos que ponemos nuestra confianza en la victoria que tuvo Jesús sobre la muerte, esos somos los que podemos decir que no vamos a experimentar entonces la muerte definitiva, sino que seremos resucitados como Él fue resucitado. ¿No? Sigo leyendo. No, aquí de libros de demonios. Los antiguos lectores sin el Nuevo Testamento podrían llegar a la misma conclusión, aunque no necesariamente usaran el mismo vocabulario. Por supuesto, sabían que los animales no hablaban, así cuando ese tipo de cosas se encontraban en la narración, sabían que el poder sobrenatural estaba en juego y que una presencia divina había tomado el centro del escenario. Los antiguos lectores habrían pensado en el Edén de tal manera que la naturaleza sobrenatural de la serpiente habría sido evidente. Pensamos en el jardín del Edén como pensamos en los jardines terrenales. Sabemos que Dios estaba allí, pero un jardín es un jardín. El Edén era un jardín perfecto, pero a fin de cuentas era solo un jardín. La gente del periodo bíblico habría tenido una percepción diferente, una más trascendente. Habrían pensado en el Edén como un templo. Después de todo, los templos son los lugares donde viven los dioses. El Edén era la morada de Dios, un arquetipo terrenal de la realidad celestial. Debido a que Adán comulgó con Dios en el Edén, añade Wenham, este último fue el análogo temporal del arquetipo celestial. Así que estamos aprendiendo cómo el contexto de dónde pasó los eventos ahora fue en el templo, porque allí moraba Dios y su séquito. Así que, ¿de qué manera se desarrollan estos elementos de... No lo vemos allí escrito. El Edén como la morada de Dios, pero el elemento de pensado como un templo es parte de lo que sigue John Walton, aquí descrito esta idea bien presentada para una amplia y popular audiencia por Walton, The Lost World of Genesis 1, en el cual argumenta que la forma literaria que tiene Génesis 1, ¿no? y 2 para hablar de la creación se asemeja a la forma que en la antigüedad tenía para hablar de un templo. El patrón allí descrito se utiliza en otras partes en el Antiguo Testamento para hablar del desarrollo salomónico del templo, siguiendo patrones de diseño de un lado al otro. Y la cultura semítica también comparte esas ideas de cómo un desarrollo cósmico influencia con un desarrollo de templo. Así que eso es algo que recomiendo que
que lean de John Walton al respecto. Pero para efectos de lo que estamos aprendiendo, de lo que está pasando aquí en Génesis 3, va mucho más allá. Estamos aprendiendo de un mero animal del campo. No usarán las mismas palabras que usamos los cristianos, los hebreos de esa época. Es más, tenemos en la Biblia de estudios, Dios habla hoy, que utiliza también la Septuaginta, trae lo siguiente, en Sabiduría de Salomón 23 y 24 lee así: en verdad, Dios creó al hombre para que no muriese, y lo hizo a imagen de su propio ser. Sin embargo, la envidia del diablo entró la, por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la sufren los que son del diablo, los que del diablo son. Y esta obra pseudoepígrafa del Viejo Testamento dice así, en el Apocalipsis de Moisés. El capítulo 16, versículo 1. Y el diablo habló a la serpiente, diciendo: levántate, ven a mí, y te diré una palabra que te será provechosa. Y se levantó y vino a él. Y el diablo le dijo: he oído que eres más sabio que todas las bestias, y he venido a aconsejarte. ¿Por qué comes de la cizaña de Adán y no del paraíso? Levántate, y haremos que sea expulsado del paraíso, así como nosotros fuimos expulsados por él. La serpiente le dijo: temo que el Señor se enoje conmigo. El diablo le dijo: no temas, solo sé mi vaso y hablaré por tu boca palabras para engañarle. Así que vemos cómo fue parte del desarrollo de ver cómo en esta parte de la literatura extrabíblica se sigue el mismo hilo que bebe el Nuevo Testamento para hablar de la figura del rebelde original allí descrita. El 17 dice: y al instante se colgó del muro del paraíso, y cuando los ángeles subieron a adorar a Dios, entonces Satanás apareció en forma de ángel y cantó himnos como los ángeles. Yo me incliné sobre el muro y lo vi como un ángel, pero él me dijo: ¿eres tú, Eva? Y yo les respondí: lo soy. ¿Qué haces en el paraíso? Y yo le dije: Dios nos puso a guardarlo y a comer de él. El diablo respondió por boca de la serpiente: hacéis bien, pero no coméis de todas las plantas. Y yo dije: sí, comemos de todas, excepto de una sola que está en medio del paraíso, acerca de la cual Dios nos mandó que no comiéramos de ella, porque nos dijo: el día que comarais de ella, moriréis. Y ahí vemos cómo sigue desarrollando el evento, haciendo el uso tanto de la palabra Satanás como ángel, y en este evento parece que lo que no vemos allí, descrito como que está poseyendo un animal, aquí el Apocalipsis de Moisés le añade ese elemento, que, como hemos aprendido, no está allí, no es necesario ver ese elemento, pero a la luz del Nuevo Testamento encontramos que hace sentido ver estas conexiones de nombres, aunque la posesión de un animal no es estrictamente necesaria. Así que le añado el siguiente comentario del diccionario bíblico de Lexham, que tiene lo siguiente, por- y lo leo porque lo entiendo esencial. El texto aborda la figura de serpiente en contextos culturales del antiguo cercano oriente, destacando su simbolismo dual, tanto positivo como negativo. En la Biblia, la serpiente es un ser cabeza,
y tú la herirás en el talón. Ser herida en la cabeza es ponerla sobre tierra. Su forma de ir a atacar, de levantarse, va a ser puesta a- bajo el dominio de la descendencia de la mujer. Esto estamos viendo cómo esta imagen va a ser utilizada en próximos videos que vamos a estar analizando acerca de el uso de Isaías 14, Ezequiel 28 y Primera de Enoc. ¿Por qué? Porque al analizar Génesis 3 con logos y los escritos de Michael Heiser y a la luz de las interpretaciones de Scott Nogel de ser echado sobre tierra, o sea, de verlo como una asociación con el inframundo, este análisis nos lleva a explorar entonces esta serpiente no solo como un reptil, sino como un ser celestial caído, un agente del caos que introduce desorden en la creación, en la imagen de Dios, aquí en la tierra, cuyo castigo lo asocia con el inframundo. Así que este análisis nos lleva a explorar cómo Génesis 3 se conecta con Isaías 14, Ezequiel 28 y Primera de Enoc, que veremos en próximos videos. Así que eso va a ser, eso va a ser todo lo que vamos a tener. Si te ha gustado este tipo de análisis, dale like, suscríbete, activa la campanita para que te enteres de más contenido teológico profundo. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Es la serpiente de Génesis 3 solo un animal o representa algo más profundo? Hablamos debate y espero tus comentarios al respecto. So, Así que hasta aquí va a ser la grabación. El Señor les bendiga y será hasta una próxima grabación. No olviden de ver los siguientes videos que salen aquí representados para otros detalles que se han ido discutiendo acerca de el ámbito de la serpiente a la luz de la hueste celestial y todo lo que hemos aprendido acerca de hasta ahora de la hueste celestial, diferentes matices, para que se retroalimenten en lo que vamos a discutir más adelante. Así que esto es todo, familia. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima grabación.